Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto dos temas muy importantes para lo que está pasando en el mundo. Primero, vamos a hablar sobre este posible acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que ha tenido varios detractores y que está en discusión en las últimas semanas. Y por otro lado, vamos a hablar sobre la autorización del gobierno de Joe Biden para que Ucrania pueda usar misiles tácticos en el conflicto con Rusia. Pero comencemos primero con el acuerdo comercial de Mercosur y la Unión Europea. Este es un acuerdo comercial que parece bastante beneficioso, que seguramente será bastante beneficioso para los países que terminen firmándolo, pero que tiene varias complicaciones de una naturaleza bastante simple. Normalmente los acuerdos de libre comercio o acuerdos comerciales se pueden dar entre un país y un grupo de países o un país y otro país. Por ejemplo, el Perú tiene un acuerdo con los Estados Unidos, un tratado de libre comercio, que son difíciles de negociar, pero involucran simplemente a dos entidades separadas. En este caso tenemos a Mercosur, que es un grupo de países bastante grande, y la Unión Europea, que es un grupo de países aún más grande. Con lo cual hay varios obstáculos en el camino. Vamos a hablar sobre ese tema. Es un acuerdo que ha generado que Emmanuel Macron del lado de Francia y Javier Milei del lado de Argentina tengan serias dudas de si va a ser realmente beneficioso para sus países. No hay que olvidar, como hemos comentado en este programa antes, que Emmanuel Macron ha tenido varios problemas por las imposiciones ambientales que vienen desde la Unión Europea, problemas internos debido a las grandes protestas de agricultores que se han dado en varios países, pero especialmente en Francia. Y por otro lado, Javier Milei, que es una persona y un gobierno que está tratando de hacer una revolución económica en Argentina y que va a buscar los mejores términos posibles para ese país. Entonces, nos da bastante para analizar sobre cuáles son los beneficios de este tipo de tratados y qué tan posible es que termine dándose. Y para analizar ese tema nos acompaña el economista Daniel Lacalle. Bienvenido, Daniel, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme, gracias. Quería comenzar preguntándote por este acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. ¿De qué se trata exactamente y por qué está generando, tanta resistencia? La principal razón por la que genera resistencia es porque Francia siempre ha estado reticente a este acuerdo. Percibe que las empresas francesas perderían con respecto a la situación actual y es el gran escollo dentro de la Unión Europea. Sin embargo, el acuerdo de Mercosur es un acuerdo que es beneficioso para todo el mundo. Hay que entenderlo como un acuerdo que hemos visto en el pasado ejemplos similares en los que se ha dado un fortalecimiento del crecimiento de las exportaciones por parte de las dos áreas, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, pues la renegociación del NAFTA fue muy exitosa. Por lo tanto, el problema en la Unión Europea está centrado básicamente en Francia. También ahora probablemente Italia tenga reservas, pero hay que recordarles a todos que es un acuerdo muy positivo. Y uno de los grandes factores o actores que están en contra también son los agricultores, que en el pasado en Europa en los últimos meses también han tenido protestas masivas en contra de varias medidas ambientales. Precisamente, ¿por qué ellos están en contra de este acuerdo? Bueno, hay una percepción entre el mundo de la agricultura que un acuerdo como Mercosur va a beneficiar a países que no tienen las trabas burocráticas, fiscales y medioambientales que tienen ellos, y por lo tanto que van a salir perjudicados. Pero claro, eso se soluciona con mayor nivel de liberalización en el mercado europeo. Es decir, no se soluciona poniéndole barreras al comercio con los países de América Latina, sino eliminando las trabas burocráticas, fiscales y regulatorias que existen en la Unión Europea. Por lo tanto, los agricultores tienen derecho a protestar, pero no, pero están orientando sus protestas a algo equivocado. Deberían estar protestando contra sus gobiernos. O sea, tú dirías que es más un problema de regulación de la Unión Europea que de una posible competencia desleal. Por supuesto, porque no hay ninguna competencia desleal. Hay demanda suficiente, hay un mercado muy potente. Ellos también se verían beneficiados vendiendo sus productos en el extranjero. Por lo tanto, es una cuestión simplemente de mirar al verdadero problema. Y el verdadero problema es el exceso regulatorio, fiscal y burocrático de la Unión Europea.
¿Y tú crees que con esta nueva ola de protestas de los agricultores, esta puesta, digamos, en duda de este posible tratado de Mercosur, eso podría llevar a que países como Francia, por ejemplo, reduzcan sus regulaciones o de que se ponga un poco en duda las regulaciones ambientales que impone la Unión Europea? Lo dudo. Es triste, pero lo dudo. Probablemente se utilice las protestas de los agricultores, protestas legítimas por otro lado, para introducir todavía más barreras al comercio con América Latina. Y, digamos, uno de los argumentos es precisamente, digamos, yendo por el camino de que podría ser una especie de competencia desleal, o al menos ese es el argumento que se usa, que favorecería a los países de América Latina que tienen, digamos, menos barreras burocráticas para sacar sus productos, pero para el lado de América Latina, el gobierno de Javier Milei, por ejemplo, ha mostrado estar en desacuerdo con este posible acuerdo económico. ¿Por qué crees que es eso? Bueno, en el caso de Javier Milei, no es que esté en desacuerdo con un tratado de libre comercio, sino con que sea un tratado de libre comercio, digamos, hecho todo para uno, uno para todos, ¿no? Es decir, no es un tratado de libre comercio al uso, es un acuerdo entre muchos países con los que Javier Milei está en desacuerdo en muchas cosas, y la Unión Europea. Lo que Javier Milei está proponiendo es que sea un acuerdo entre Argentina y la Unión Europea, que sería beneficioso para los dos. Claro, digamos, no querría verse amarrado por otras regulaciones que podrían entrar con los demás Claro, países que serían. claro, lo que le preocupa a Milei es que Brasil particularmente y México acepten una serie de trabas regulatorias con las que él no está de acuerdo para Argentina. Y si no hubiera ningún cambio, digamos, si las protestas ni la presión funcionaran y llegara a firmarse el acuerdo, digamos, ¿cuáles serían las consecuencias a nivel internacional? Bueno, obviamente si se firma el acuerdo es positivo en cuanto al flujo de capitales y el flujo de inversión y comercio desde Hispanoamérica hacia Europa. No tenemos cifras porque es muy complicado analizarlo, pero sí, desde luego, sería positivo en cuanto a mayor comercio entre las dos áreas. Yo creo que eso está claro. Sería todavía más positivo si fueran acuerdos unilaterales, país por país, como propone Milei. Y vamos yendo a las políticas de la Unión Europea, porque hemos hablado bastante de eso. ¿Tú dirías que van más hacia un mercado un tanto abierto o un poco ya más restrictivo? No, las políticas de la Unión Europea van claramente hacia un mercado más restrictivo. Claramente, utilizando la excusa medioambiental, la excusa regulatoria y la excusa fiscal, claramente menos abierta al comercio libre. Y esto tiene que ver con, digamos, que la forma en la que funciona la Unión Europea, porque claro, no es que los países individualmente tengan políticas, digamos, más restrictivas, que tal vez sí podría ser el caso, pero, digamos, el hecho de que haya algo como la Unión Europea también afecta a que haya mucha más restricción, digamos, que libertad en todo caso. Seguro, seguro, porque desafortunadamente cuando se tiene que acordar algo entre 27 países, es mucho más fácil ponerse de acuerdo en aceptar barreras al comercio que en aceptar aperturas comerciales. ¿Y tú dirías que este tipo de acuerdos podría terminar generando un poco de desgaste en ese tipo de organizaciones como la Unión Europea? ¿En un acuerdo como el de Mercosur, te refieres? No, o sea, digamos, esos acuerdos políticos que hacen de regulaciones ambientales que terminan generando problemas internos Ah, podrían bueno, terminar desgastando la imagen de la Unión sí, Europea. eso claramente está teniendo un impacto en la Unión Europea en los procesos electorales, ¿no? Claramente, la victoria de Meloni, el avance de Le Pen, etcétera, son señales precisamente de eso, y vamos a verlo también en las elecciones alemanas con alternativa por Alemania. Claro, y de repente también reflejan algunos cambios estructurales que tendrían que hacerse en la Unión Europea, que es una Claro. pregunta que quiero hacerte, pero primero vamos a una pausa y volvemos.
Estamos de vuelta y estamos hablando sobre el acuerdo que va a haber o que se está intentando lograr entre Mercosur y la Unión Europea, a pesar de que hay varios países como Francia y Argentina que han mostrado algunos desacuerdos y están tratando de afinar, digamos, los términos en los que tendría que darse. Estamos con Daniel Lacalle. Y Daniel, quería preguntarte si es que tú crees que van a haber cambios estructurales necesarios en la Unión Europea o cuáles serían esos cambios que tendrían que impulsarse. Bueno, yo creo que si vemos el informe Letta, el informe Draghi, los dos apuntan a un problema de competitividad, un problema de exceso de regulación y un problema de elevados impuestos. Yo creo que esos son los grandes problemas. Son difíciles de solucionar, pero claramente esos son los dos grandes problemas. ¿Y tú crees que Los en tres, perdón. los nuevos gobiernos que están entrando a países europeos o las nuevas alternativas políticas buscan afrontar exactamente esos problemas? Yo creo que al menos suponen un cambio en la forma de pensar sobre esos retos, ¿no? El caso de Meloni ha sido muy evidente. Por lo tanto, no sé si van a solucionarlo todo, pero sí que suponen un cambio en cuanto a la tendencia. Y aprovechando que estás acá, me gustaría preguntarte por un tema un poco más coyuntural, tal vez lo que ha ocurrido desde ayer en España con el tema del empresario español Aldama, que digamos, ha ido a la Fiscalía a testificar, a autoincriminarse una serie de, digamos, un esquema de corrupción que involucraría a funcionarios del PSOE, del partido de gobierno de Pedro Sánchez, con casos de corrupción bastante fuertes con los que hemos hablado del pasado, el caso Coldo, por ejemplo, la vinculación con la esposa del presidente. Digamos, si nos puedes explicar más o menos qué es lo que ha pasado en España ayer. Bueno, este comisionista que está implicado en ese caso que tú has comentado, el caso Coldo, había pedido su inmediata liberación eh, y se le había denegado. Probablemente al ver que se estaba intentando conformar por parte del gobierno una, un chivo expiatorio en el que se convirtiese él en el culpable de toda la trama de corrupción, pues probablemente por eso pidió la comparecencia ante el juez para decir primero que estaban involucrados el propio presidente, Pedro Sánchez, ministros, la mujer del presidente, el secretario de organización del Partido Socialista y que las relaciones entre todos ellos, junto con la mujer del presidente, en no solamente el caso Coldo, que es un caso de una trama de corrupción y de comisiones ilegales, sino el caso del Seagate, por el cual bueno, pues se metieron en España toda una cantidad de maletas de manera ilegal por parte de la vicepresidenta de la narcodictadura venezolana, el del Seagate, el caso Coldo y las implicaciones del Partido Socialista y del gobierno, pues eso es lo que el señor Aldama argumenta como elementos esenciales. El Partido Socialista y el gobierno han dicho inmediatamente que el señor Aldama está mintiendo. Por supuesto, ¿no? Pero sabemos, por otro lado, que el gobierno y el Partido Socialista se han negado a ofrecer los datos del registro de visitas del Palacio de la Moncloa, donde reside el presidente del gobierno, y se han negado a dar el registro también de todo aquello que había ocurrido con los vuelos del avión oficial del presidente a República Dominicana. Tenemos, por supuesto, un periodo largo en el que va a haber un montón de acusaciones, pero de momento, pues esa es la situación. Creo que una de las declaraciones más fuertes tal vez es la cantidad de reuniones que tuvo con la esposa del presidente, que Pedro Sánchez pidió conocerlo y mandar un poco el mensaje también de que siga haciendo lo que estaba haciendo porque, digamos, era algo bueno para sus intereses. Pero quiero preguntarte especialmente por el vínculo con Venezuela, porque una de las declaraciones Aldama dice que cuando el gobierno de España reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, ahí es cuando comienza, digamos, un poco más la presión al gobierno de España por el régimen de Nicolás Maduro. Entonces quería saber si nos podías explicar un poco más esta vinculación, digamos, ya tan profunda que parece haber entre el gobierno de Nicolás Maduro y Pedro Sánchez.
Sí, el nexo de unión entre el régimen de Nicolás Maduro, la vicepresidenta del SIGI y Rodríguez, y el gobierno de Sánchez viene a través del expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que es una persona muy vinculada a Venezuela y muy vinculada a las negociaciones del régimen de Nicolás Maduro. La decisión del Gobierno de España, junto con el resto de la Unión Europea, de reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela cuando ocurrió este caso, vino acompañada de una reacción muy negativa por parte del régimen, según los medios de comunicación, que exigió a España que cambiase de opinión. Por supuesto, España dentro de la Unión Europea no podía cambiar la opinión de la Unión Europea con respecto a las elecciones. Entonces, lo que se creó desde entonces fue una reorientación del vínculo que parece indicar que llevaría al blanqueamiento de grandes cantidades de oro por parte del régimen de Maduro a través de España. Y luego de que ha explotado todo este tema, Aldama ha dicho que él tiene las pruebas y además, digamos, estando en un caso en el que se está autoincriminando en, digamos, eventos que la Fiscalía todavía no tenía claro, parece que, digamos, tiene bastante credibilidad su testimonio. Pero frente a esto, los líderes políticos, ¿cómo han reaccionado? Entiendo que Feijóo ha hablado de una posible moción de censura que va a tratar de encontrar los votos. Por ahí Vox también está en la misma línea, pero no quiere que se sea, digamos, frente a los movimientos independentistas. ¿Tú crees que es posible que prospere una moción de censura? Es complicado, pero no imposible. Yo creo que es difícil una moción de censura porque los socios de gobierno actualmente tienen un vínculo con Sánchez muy fuerte que viene en lo económico, ¿no? En una cantidad gigantesca de transferencias y de acuerdos que benefician a las minorías. Pero no es imposible, habrá que verlo. ¿Y te parece que están tomando los movimientos de derecha, en todo caso, digamos, la posición correcta para apretar al gobierno o todavía crees que se podría hacer más? No, yo creo que claramente el Partido Popular y Vox tienen que ser mucho más contundentes en cuanto a la labor de oposición cuando ha salido desde hace meses toda esta cantidad de casos de corrupción que cada vez son mayores y que están todos alrededor del presidente del gobierno. Digamos, ¿tú crees que esto tiene un efecto en la percepción que tienen los ciudadanos de Pedro Sánchez? Sí, hombre, es claramente. El gobierno dice que no, pero no se atreve a convocar elecciones anticipadas. Claramente lo tiene. Sí, y tal vez una muestra de la desaprobación es lo que pasó hace algunas semanas en Valencia con la ANA cuando fue Pedro Sánchez ahí y fue recibido, digamos, de una forma no muy favorable. ¿Crees que ha manejado, digamos, este tema de los desastres naturales de una buena manera? No, hombre, la acción del gobierno ha sido de incompetencia absoluta, ¿no? El gobierno ha estado completamente fuera de toda la acción durante días, ¿eh? Y la acción de la ministra Teresa Rivero ha sido, bueno, absolutamente inaceptable, ¿no? Aquí ha habido todo tipo de errores por parte de las autoridades, pero particularmente negativos son los errores llevados a cabo por el gobierno porque se han hecho por inacción teniendo todos los recursos. ¿Y tú crees que esto afecta al Partido Popular en Valencia porque es el gobierno del Partido Sí. Popular, pero también al PSOE? Digamos, ¿tú crees ¿a quién crees que se le asigna mayor culpa en este caso? Yo creo que ambos, ¿m? Probablemente de manera incorrecta, porque la responsabilidad del gobierno central es muchísimo mayor ante una catástrofe de este nivel y porque debería haber enviado el ejército, pero yo creo que la opinión pública es básicamente muy enfadada con los políticos en el poder, ¿eh? Y por lo tanto con ambos. Listo, bueno, siento que es una situación compleja la que vive España y la que seguramente también se va a vivir en las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Muchas gracias por acompañarnos, Daniel. Siempre un gusto, gracias.
Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación de Estados Unidos, Ucrania y Rusia. En los últimos días, semanas, el gobierno de Joe Biden ha autorizado al gobierno ucraniano a usar unos misiles ATACMS, unos misiles tácticos, en territorio ruso, lo cual ha generado una escalada de las tensiones, digamos, bastante fuerte. El gobierno de Rusia ha reaccionado, ha señalado que podría flexibilizar su plan nuclear. Tengamos en cuenta que además esta intensificación del conflicto se da en un momento bien particular, porque ya estamos en los últimos días del gobierno de Joe Biden y después de la victoria de Donald Trump se había dado a entender que se estaba dando el camino para una solución diplomática. Zelensky había aceptado que la situación iba a ser diplomática y Vladimir Putin había dicho o había dado señales de que estaría dispuesto a sentarse en la mesa para negociar una salida que seguro tendrá varios requisitos de su lado y también varios requisitos del lado de Zelensky, pero parecía todo encaminado a una posible salida diplomática de este conflicto, lo cual se va a complicar bastante por lo que ha pasado en los últimos días. Esta especie de, digamos, intercambio de misiles, la narrativa desde Rusia también y la narrativa desde Estados Unidos está cambiando, lo cual podría tener consecuencias geopolíticas importantes de cara al nuevo gobierno del presidente republicano. Entonces vamos a analizar todo eso, qué son exactamente los misiles ATACMS, qué consecuencias puede tener en Ucrania, en Rusia y qué consecuencias puede tener para todos los países en el mundo que están esperando que este conflicto termine pronto. Para hablar sobre este tema nos acompaña el investigador del Centro para una Sociedad Más Libre y Segura, Hugo Achá. Bienvenido, Hugo, gracias por acompañarnos. Un placer como siempre, a sus órdenes. Me gustaría comenzar, digamos, preguntándote por lo más básico, ¿qué son los misiles ATACMS y por qué, digamos, son significativos en el conflicto que se vive en Ucrania? Bueno, esto que te voy a decir te va a parecer un poco árido, pero es necesario desde el punto de vista de la narrativa que se intentó imponer y que ha terminado beneficiando al Kremlin. El ATACMS no es un arma de largo alcance estratégico. Es un sistema de largo alcance en el sentido táctico, de ahí su nombre. La sigla ATACMS se refiere a un misil de alcance táctico. Tiene, desde el punto de vista de capacidades, un rango de 190 millas, aproximadamente 300 kilómetros. Para fines de comparación, el sistema similar del lado ruso, que sería el Iskander, si tú te vas al fabricante, lo define como sistema de misiles tácticos de corto alcance. ¿Cuál es el alcance del Iskander? 500 kilómetros. Lo que ha sucedido es una narrativa desde el punto de vista político que tiene que ver con las dinámicas del proceso de la postelección, el resultado que tiene a Donald Trump como presidente electo, de una administración Biden que tiene un gran signo de interrogación sobre su cabeza. El ATACMS ya está en servicio con las Fuerzas Armadas ucranianas hace más de un año, porque hace más de un año el Comité de Servicios Armados del Senado, presidido por el senador Wicker, fue muy claro al respecto. Y el representante Turner, chairman del Comité de Inteligencia también. ¿Por qué se demoró tanto la administración en hacer efectiva la autorización de sistemas que ya habían sido autorizados por el Congreso? Y además, ¿por qué Legacy Media insiste de manera machacona en nombrar al sistema ATACMS como si se tratara de un sistema de largo alcance estratégico? Vuelvo a reiterar, el ATACMS es un misil táctico que incrementa, hace más largo el alcance de un sistema de artillería preexistente, que lo tienes en pantalla, que se llama el HIMARS, que es una plataforma de lanzamiento múltiple. De allí a ser un misil balístico intercontinental, como el que usó el RB-26, que sí usó Vladimir Putin para alcanzar la ciudad de Dnipro, son dos historias diferentes. Pero ahora, y esto tú eres absolutamente consciente siendo una profesional de la comunicación, ¿cómo vas a reprocharle a Putin la ruptura de condiciones con respecto al uso de armamento estratégico si la narrativa impuesta en Occidente es que ya Estados Unidos había autorizado el uso de sistemas de largo alcance? Espero que esto clarifique un poco la situación,
porque creo y reitero, hemos jugado el juego de Vladimir Putin y Occidente ha vuelto a perder, porque le ha dado a Putin la justificación necesaria para introducir vectores realmente de alcance estratégico en un conflicto sin sufrir las consecuencias que hubieran sido de esperar. Para quedar claro con esta diferencia, digamos, entre la narrativa y lo que ha ocurrido en la realidad, ¿me puedes decir, digamos, específicamente cuáles son las diferencias entre, digamos, este misil táctico y el misil, digamos, de largo alcance estratégico, digamos, que se viene usando, digamos, desde el lado de Rusia o que podría haberse usado en algún momento? Bueno, volvemos a esta idea extraña que Occidente ya ha experimentado, ¿no es cierto? Sucedió durante la guerra de Vietnam, a donde los Estados Unidos se amarró a prohibiciones específicas y el lado comunista operaba a través de lo que se denominaba la ruta Ho Chi Minh de manera casi impune. Y el Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca, nombres como Kissinger o McNamara, restringían las posibilidades de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y les marcaban los blancos que se podían y no se podían atacar, les daban restricciones en términos de lo que se llamaban las reglas de envolvimiento, de lo que en inglés se denomina Rules of Engagement, y se terminó perdiendo desde lo político un conflicto que desde lo militar se hubiera podido ganar. Fue lo mismo que sucedió, quiera sea o no, en Irak, en Afganistán, ha sucedido en la denominada guerra contra el terrorismo, pero en este caso estamos jugando con una potencia convencional, con amplias capacidades que además ha integrado sus sistemas y capacidades con actores híbridos, por ejemplo, crimen organizado. ¿Qué significa esto en términos prácticos para abordar a tu pregunta? Los Estados Unidos le da, reitero esto, la autorización a los ucranianos para operar el sistema ATACMS en territorio ruso. Simple y sencillamente este sistema, que ya está, y quien quiera verificarlo, en operaciones con la 27ª Brigada de Artillería del ejército ucraniano hace más de un año. Pero si vamos a hablar de que ya vectores norteamericanos han alcanzado territorio ruso, déjame decirte lo siguiente. En la ofensiva ucraniana que produjo la ocupación de un sector de territorio ruso que el mundo conoce como el saliente de Kursk, la misma brigada operó artillería remolcada de tipo M777 para batir blancos rusos durante esa operación. O sea que ya se han usado sistemas norteamericanos en territorio ruso. Lo puntual, le extendiste ese alcance hasta los 300 kilómetros. Puedes atacar blancos en Briansk, blancos en el área cercana a Belgorod. Pero ¿qué hace el otro lado? Cuando Putin bombardea las ciudades ucranianas, usa Iskander, Kinzhal, ahora ha usado el RB-26, que vuelvo a reiterar, esta vez sí, por primera vez en la historia, quiero ser muy claro en esto, por primera vez en la historia de la humanidad en un conflicto convencional, una potencia ha utilizado de manera efectiva un misil balístico de alcance intercontinental. ¿Qué es un misil balístico de alcance intercontinental? En este caso, el RB-26 tiene un alcance comprobado, no quiere decir que sea el alcance máximo, de 5.800 kilómetros. Puede atacar blancos en territorio norteamericano. Entonces, el mero hecho de haberlo disparado plantea una serie de cuestiones que le dan la ventaja a Putin. Lo puede disparar, como las informaciones de inteligencia parecen indicar, desde el macizo eurasiático. Puede dispararlo desde distancias inconmensurablemente superiores y puede testar equipamiento que sí le dan unas capacidades que pudieran ser utilizadas en un conflicto nuclear. Todo porque ha habido un debate de naturaleza político y una falta de claridad en la media para no caer en esa trampa y generar la narrativa que ha beneficiado al adversario. ¿Y por qué crees tú entonces que Joe Biden ha tomado ahora la decisión, digamos, de dar esta autorización al gobierno ucraniano de usar estos misiles? Y si es que, como bien dices, tenía ya la aprobación del Senado desde mucho antes. Esa pregunta ha estado flotando acerca de otros sistemas de armas. ¿Por qué fue tan lenta la dotación del sistema de armas asociado a la aeronave de combate F-16? ¿Por qué se le daban tantas restricciones a aliados como la Gran Bretaña para presionarlos en que no diera esta misma autorización para el uso del sistema de armas Storm Shadow?
Me da la impresión de que nos hemos olvidado de la historia, algo que reciente, algo que hemos conversado contigo. En el marco de lo que puedes documentar, la invasión de Crimea y el ataque y la invasión que tiene hoy día la Federación Rusa en contra de Ucrania se dieron en la presidencia de Barack Obama y de Joe Biden. ¿Quién otorgó las capacidades efectivas, fundamentalmente las capacidades anticarro, con las cuales los ucranianos consiguieron contener la denominada Operación Militar Especial? El señor Donald J. Trump en su primera presidencia. Él entregó los Javelin. ¿Quién permitió el entrenamiento de tripulaciones en unidades de la Guardia Aérea Nacional de los Estados Unidos y financió el entrenamiento para el cambio de doctrina de las Fuerzas Armadas ucranianas, fundamental para que Ucrania hubiera podido resistir el ataque ruso en la invasión? Básicamente, el mismo Donald J. Trump en su primer periodo. Y ahora resulta que nos vendieron la narrativa de que Donald J. Trump iba a abandonar a Ucrania. ¿Que vamos hacia una solución diplomática? Sin duda. ¿Que probablemente sea un logro de esta administración? Sin duda. Así que contestando a tu pregunta, muchos factores pueden haber jugado. Uno de ellos, el lado político. El lado político de un partido demócrata todavía en shock claramente, porque no esperaba perder la elección presidencial. Había un grado de optimismo, tú lo sabes, basado en las encuestas, de la posibilidad de victoria de la vicepresidenta en ejercicio, pero también jamás esperaron perder el Senado. Recuerda que Iowa, de acuerdo a una muy prestigiosa casa de encuestas, debería haber caído del lado demócrata, o por lo menos debería haber sido competitiva, y nunca pensaron perder de manera tan contundente el tema de la cuestión del voto popular. Me olvidaba, también perdieron la Cámara de Representantes. Entonces me da la impresión de que también hay una intención de, usemos la palabra, minado del escenario para la administración entrante. Son interrogantes que, vuelvo a reiterar, no te los planteo como una cuestión de análisis propio, han sido colocados por miembros de ambos partidos pertenecientes al Comité de Servicios Armados y al Comité de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos. Y creo que también hay que tener claro que el momento en el que se ha tomado esta decisión también va a tener consecuencias en lo que va a hacer el gobierno de Trump y la estrategia que va a tener para salir de la situación de Ucrania, pero quiero preguntarte sobre eso después de la pausa. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y seguimos conversando sobre la decisión del gobierno de Joe Biden de autorizar el uso de misiles ATACMS en el caso de Ucrania y su conflicto con Rusia. Y Hugo, quería preguntarte por eso, porque el timing de la discusión, de la decisión, digamos, es bastante complicado de entender. Como bien dices, hay varios factores que lo pueden explicar, pero ¿qué consecuencias puede generarle al gobierno de Donald Trump que asume funciones en enero? Bueno, la primera de ellas ya la hemos descrito, ¿no es cierto? Le has otorgado la iniciativa estratégica a tu adversario para el despliegue de medios realmente de largo alcance. Le has otorgado la ventaja estratégica de que ahora cada vez que el Kremlin lance un misil intercontinental, vas a tener que tener todo el sistema de protección, por ejemplo del NORAD, para monitorear qué sucede. Porque estás usando ahí sí vectores de un largo alcance estratégico real. Lo segundo, complica en buena medida algo que Donald Trump había intentado construir en la previa. Tú debes recordar que ante la narrativa, otra vez de Legacy Media, de que Trump abandonaría a Ucrania, y un poco ayudado, hay que ser balanceados en esto, en el esfuerzo proselitista muy efectivo del señor Trump, que dijo que resolvería el problema en 24 horas, hay que ser muy claros. Quien esté esperando que el presidente Donald J. Trump asuma y en 24 horas termine la guerra, todos lo desearíamos, porque quién puede no desear la paz, pero es un poquito de lo que en inglés se dice wishful thinking, ¿no es cierto? Donald J. Trump recibe a Zelensky, tú debes recordar las imágenes históricas después de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Y Zelensky sale y dice algo muy claro, que lo ha repetido hace pocas horas atrás. El final de esta guerra va a ser diplomático. Está claro que el final de esta guerra va a ser diplomático, por una serie de razones. Pero también esta situación complica el tema desde el punto de vista del campo de batalla, porque Putin, a quien en teoría tenías en un mal pie,
gana la iniciativa estratégica y te plantea hoy día una serie de cuestiones que no se vehiculan en la media occidental. Te dice, por ejemplo, que tiene que validarse la voluntad soberana y popular de los referéndums realizados en los territorios ocupados. O sea, quiere que se certifique esa situación que ya él hizo y incorporó constitucionalmente de que Donetsk y Luhansk son territorio ruso. Quiere que se admita la anexión de Crimea como territorio ruso. Y hoy día, si lo analizas desde una perspectiva realista, la posición de Putin es más fuerte, porque está desangrando a las Fuerzas Armadas ucranianas. Seamos muy claros, la gente muchas veces, y esto no es una cuestión de crítica, es una cuestión objetiva, no comprende que las guerras son aspectos de contención logística en la base. Y el lado ruso tiene mayor población, mayor cantidad de medios. No importa si sufre proporcionalmente más bajas. La relación que hay por pérdida ucraniana a pérdida rusa todavía no supera el umbral que haga a Rusia intolerable ese margen de pérdidas. En cambio, cada pérdida del lado ucraniano es casi irreemplazable. Y estamos hablando de capital humano, estamos hablando de sistemas de armas, estamos hablando de capacidades productivas. Cuando debió dotarse a los ucranianos de la capacidad de una cobertura aérea, de sistemas de armas tácticos de largo alcance para poder batir la retaguardia profunda e impedir el aprovisionamiento de los rusos, lamentablemente, como lo dicen los congresistas en estas instancias que mencioné anteriormente, no se dio. Estás en una guerra de desgaste, estás jugando la partida de Vladimir Putin y además le has cedido la iniciativa estratégica. Complicado el panorama que recibirá a Donald J. Trump en la Casa Blanca y muy posiblemente al senador Marco Rubio como secretario de Estado norteamericano. Y justamente sobre Putin, digamos, se ha incrementado también la narrativa de la amenaza nuclear. ¿Qué tan real crees que es, digamos, esta nueva narrativa, este nuevo discurso desde Rusia de que podría comenzar a usarse armas nucleares? O al menos flexibilizar la doctrina nuclear que tienen. Mira, hay que dividir esto en dos partes. Putin tiene un proyecto. Es un proyecto autocrático, autoritario, donde él combina sus capacidades y las de su entorno como ex agentes de inteligencia soviéticos con el crimen organizado. Esa es la estructura de poder rusa, pero tiene mucho más claro el concepto estratégico a mediano y corto plazo. ¿A qué me refiero? Recordemos, Putin modifica la constitución rusa, acepta como límites arficinios aquellos del imperio zarista. En perspectiva, ¿qué significaría esto? Deberían desaparecer las repúblicas del Báltico, Finlandia debería retornar a la esfera rusa, buena parte de Polonia debería también desaparecer, la frontera occidental sería el Vístula, Rumania perdería buena parte de sus territorios, Moldavia desaparecería, Ucrania completamente fuera de cualquier perspectiva de existencia independiente. Y esto la media occidental no lo debate, porque esto le da a Putin un marco legal, porque además es inconstitucional considerar la cesión de territorios que sean rusos. Y aquí fíjate la anterior respuesta que yo te daba. Ya en su concepto jurídico que él proyecta hacia el mundo, los territorios ocupados son Rusia. Entonces Vladimir Putin te juega una partida geopolítica magistral. Y entre tanto se va aprovechando de situaciones de disfuncionalidad de la OTAN. Porque cuando hablamos de la OTAN, se tiene la impresión de que es una organización monolítica. Entre las vacilaciones españolas, los titubeos franceses, la firmeza polaca, la preocupación extrema de Lituania, Latvia, Estonia y hoy Finlandia y Suecia, hablamos de diferentes perspectivas. Es más, los países que te nombraba en el orden que los mencioné, los últimos de ellos, están cumpliendo más allá de lo establecido con sus aportes a sus gastos en defensa, mientras que la Europa occidental sigue siendo muy renuente a invertir en esto. Y sin embargo, quien crea que Putin, si le ceden absolutamente en todas sus demandas, se detendrá en las estepas ucranianas, se va a llevar un chasco. La historia nos enseña que cuando se cede a los regímenes autoritarios, solamente se pavimenta la ruta para su próxima demanda. Putin tiene muy claro el concepto que él tiene de la perspectiva de Rusia nuevamente admitida en el concierto internacional como una potencia de alcance global. Que en el camino está apostando cosas muy riesgosas, eso no lo voy a discutir.
Hoy día tiene buena parte de su economía rehén del financiamiento chino, le ha entregado buena parte de su tecnología a instancias que el día de mañana pueden ser o adversarios o operar independientemente, le hace la propia China, le hace Corea del Norte, pero él tiene claro lo que él quiere. Él quiere el predominio absoluto sobre Europa como el hegemón que pueda decidir vida y destinos y retorne a Rusia al rol que tuvo durante la etapa napoleónica, al rol que tuvo durante el periodo soviético. Y en eso Putin tiene hoy claramente la figura estratégica más clara que cualquier líder occidental. Digamos, y ya yéndonos, digamos, fuera de solo Ucrania o solo Rusia, ¿cuál ha sido la reacción del resto de gobiernos aliados en Europa frente a esta autorización de Joe Biden? Bueno, es curioso porque archivos de programas como el tuyo nos sirven de mucho, ¿no es cierto? Hoy día una de las voces más firmes en Europa es Macron. Curioso, ¿verdad? El mismo Macron que viajó a Moscú, que dijo que había que ceder en todo a Vladimir Putin, que se sentó en aquella larga mesa, recordarás aquella imagen histórica, ¿no es cierto? Él a un extremo de la mesa y del otro lado un Vladimir Putin que apenas se fue el señor Macron de Rusia, lo ridiculizó, se burló de él, y que ahora entiende esta situación, porque mira, otra vez no es opinión, no eres tú, no soy yo. Los juegos de guerra que se realizan al interior de la OTAN hablan de un conflicto de escala entre la organización y la Federación Rusa alrededor del año 2030. ¿Está hoy día preparada la alianza para un escenario de ese tipo? Y la respuesta es no. La ocupación militar de los países del Báltico se daría en horas. A partir de allí, ¿cómo reaccionaría, por ejemplo, la brigada alemana basada en territorio lituano? ¿Por qué creemos que los lituanos abogan tanto por el reemplazo de este contingente con un contingente norteamericano? Porque están pensando en la apuesta de su propia seguridad estratégica, porque ellos ya experimentaron ocupación rusa. A los lituanos, a los latvios, a los estonios, no les tienes que contar cuál es la consecuencia. Ellos sufrieron 1/3 de su población asesinada, torturada o deportada. No es necesario ni siquiera mirar a las masacres de Irpin y Bucha o a las violaciones masivas cometidas por el ejército ruso en Ucrania. Estas personas que viven en estos países tienen en los abuelos que aún están con vida el testimonio vivo de las experiencias de la ocupación y el sojuzgamiento a manos del coloso ruso. Entonces, hay que entender que esa Europa de la que estamos hablando otra vez no es monolítica. Lo que diga Sánchez, lo que diga Macron, es muy distinto a lo que te diga Duda, a lo que te diga en este momento quien va a ser la nueva premier de la Unión Europea, la señora Kaja Kallas, que va, si todo sale bien, en pocas horas ratificada en el lugar de Josep Borrell, y que te van a marcar otro escenario geopolítico en Europa. Creo que vivimos días muy interesantes desde el punto de vista del análisis, pero críticos en relación a la definición del futuro geopolítico a escala global. Y creo que también, dado el análisis, queda también más complicado la posibilidad de una salida diplomática, aunque no imposible, porque todo el mundo está más o menos de acuerdo en que esa debería ser la forma. Que habría que ver qué concesiones terminan haciéndose para ambos lados, pero es una conversación que nos da para bastante tiempo. Muchas gracias, Hugo. Un placer, a sus órdenes, como siempre. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta ya con la última parte del programa, con las conclusiones, y queda claro que la negociación entre Mercosur y la Unión Europea por un tratado comercial va a ser complicada. Hay varios países que están correctamente pensando en los beneficios propios que van a tener y tienen varios problemas internos que superar antes de poder suscribir un acuerdo de este tipo. Va a ser una situación difícil, pero seguramente llegará a buen puerto o comenzarán una serie de negociaciones entre países específicos
y el bloque de la Unión Europea, lo que también podría ser beneficioso para todos. Simplemente hay que recordar que siempre las políticas comerciales abiertas terminan dando mejores resultados y creo que las últimas décadas en el mundo son una prueba bastante clara de eso. También aprovechamos para hablar un poco sobre la situación en España, luego de que el día de ayer una persona muy importante, muy cercana al gobierno de Pedro Sánchez, fue a la Fiscalía a declarar que él había sido, digamos, el intermediario entre el sector privado y algunos gobiernos externos con el gobierno de Pedro Sánchez y con funcionarios de su partido para lograr especies de negociaciones que estarían involucradas en un esquema de corrupción bastante fuerte. Se va a desarrollar en los próximos días y semanas seguramente, pero esto va a tener un efecto directo en el gobierno de Pedro Sánchez y ya varios partidos de oposición han hablado de la posibilidad de tratar de impulsar una moción de censura que, si bien no necesariamente va a ser exitosa, va a ser un golpe político duro para el gobierno socialista de España. También hemos hablado sobre la situación de Joe Biden, Ucrania y Rusia, una situación que cada vez se pone más tensa debido a que Joe Biden y su gobierno autorizaron a Ucrania a poder usar misiles tácticos en territorio ruso, lo cual ha generado una reacción de parte de Rusia bastante fuerte y pone un poco en segundo plano esta posible salida diplomática de la que se hablaba una vez que se anunció la victoria de Donald Trump. Donald Trump habló con Zelensky desde el gobierno de Vladimir Putin y desde Kremlin, dieron señales de que podrían estar dispuestos a sentarse en una mesa para lograr una salida diplomática. Esto ya parece un poco más lejano, pero habrá que ver qué ocurre en las próximas semanas y cuál va a ser la estrategia del nuevo presidente y del nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, para lograr una salida a esta situación. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.